Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Una mujer y un hombre. Primero él va a hablar de ella, de cómo la ve. Luego ella va a compartir su visión de las cosas. ¿Van a ser diferentes? ¿Van a compartir cosas o realmente vamos a notar diferencias de criterio, de percepción? ¿Cómo estás, Pino Bettencourt? Otra vez de nuevo aquí juntos para disfrutar de unos minutos de radio irrepetibles. Con muchas ganas. Muchas ganas, ¿verdad? Tenemos invitados que estoy deseando escuchar. Y por eso, lo primero, la bienvenida a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, encantada de estar aquí. Antes de decir quién eres, cuéntanos, ¿quién es el hombre que has traído para que hable de ti? Pues he traído a mi socio, una persona fundamental en mi vida, en mi trabajo, Plácido Fajardo, que lleva desde el 2007 ya siendo socio mío, o sea que ya hemos pasado esa primera crisis que dicen de los 7 años. Y encantados. A por otros 7. Hola, Plácido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo definirías a Sara? ¿Quién es Sara? Bueno, Sara es mi socia, es una mujer encantadora con la que paso más horas que casi con ninguna otra mujer, y eso que estoy rodeado de ellas porque tengo 3 hijas y mi mujer pues 4, con lo cual en casa solo tengo mujeres, y en la oficina pues tengo a mi socia y el resto de la organización pues son mujeres casi todas, con lo cual también estoy en un entorno bastante, en un gineceo vivo. Bueno, Sara Bigger, socia directora de Leaders Trust, Alto Partners, es nuestra invitada de hoy. Es una firma de búsqueda de ejecutivos con presencia en 32 países y miembro del comité ejecutivo de Alto Partners, ¿correcto? Pero lo que nos ha dicho de Sara es muy poco. Queremos conocerla mejor. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de profesional es? Ese era solamente el aperitivo. Yo podría decir de Sara muchísimas cosas. Necesitaríamos más tiempo que el que hay previsto, eso seguro. Yo diría que para nosotros una de las claves de haber pasado estos 7 años y los próximos 7... pues es justamente la complementariedad entre los dos, y cuando yo empiezo a definir cosas en ella, empiezo a ver cosas pues que a mí me faltan, y probablemente esa sea una de las claves del éxito de el que hayamos tenido esta relación tan bien avenida durante estos años y tan pragmática. Pero te voy a ayudar a enfocar. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Sara? Sí, mira, pues precisamente ese es uno de los principales, que es el pragmatismo. El estar pegado al terreno y la sensatez, el estar aterrizado antes de tomar una decisión y poner sobre la mesa las consecuencias prácticas de lo que realmente vamos a decidir, que es una parte muy importante de nuestro trabajo, decidir cosas a medias, porque somos socios al 50% y ahí hay que entenderse sí o sí, con lo cual ella aporta siempre esa dosis de sensatez y de pragmatismo que es muy necesaria. Es una mujer con una capacidad de trabajo admirable, intensísima. Yo a veces hasta me sorprendo, y eso que en mi carrera pues también he tenido que trabajar duro muchos años y ahora también lo hago, pero Sara es incansable. Uno de los primeros calificativos que diría que es incansable. No es hiperactiva, ¿no? Incansable, es distinto. Incansable, prefiero decirlo así, Tiene una visión del negocio fantástica, de nuestro negocio y del negocio en general. Es capaz de entender las claves de un negocio con pocas palabras que le cuenten. Eso también para mí es una tremenda ventaja. Es una excelente vendedora de ideas, de conceptos. Transmite muy bien qué es lo que quiere vender, vamos a decirlo así. Vender en el sentido amplio de la expresión. Persuadir. Ilusionar a la gente con cosas que a ella le ilusionan y también le motivan. Es una mujer muy inquieta, muy curiosa,
muy abierta al aprendizaje, muy interesada en aquello nuevo, en lo distinto. Es una viajera incansable también a la hora de coger aviones. Pues yo es de las personas que menos pereza he conocido que tienen a la hora de irse al aeropuerto. Tú le dices al aeropuerto: Sara, mañana vamos al aeropuerto. Sí, ¿a qué hora? Siempre está dispuesta a estar montada en un avión. Yo tuve un compañero de trabajo que él decía siempre: yo estoy mucho más a gusto a 11.000 pies de altura, me siento mucho más lúcido, ¿no? Pues yo creo que Sara en muchas ocasiones se siente ahí como pez en el agua también. Oye, ¿no? pues te has asociado con Superwoman. Pues muchos literalmente aspectos... volando a 10.000 pies de altura. Efectivamente, es Pero una mujer de altos vuelos. Sí, cuéntanos también cuál es la mayor vulnerabilidad de Sara. ¿Tanta fuerza tiene un coste? Sí, hombre, por supuesto, el coste que ella tiene que vivir y experimentar en su familia y en su tiempo libre y en sus aficiones y en sus amigos, pues eso seguramente ella lo puede contar mucho mejor que yo y debería de ser una de vuestras preguntas, supongo. No, pero esta es: ¿qué debilidades ves en Sara? Exacto, no te escapes. No, como ha empezado a hablar también de la otra parte de los sacrificios, pues sacrificios seguramente que hace y bastantes. Todos tenemos cosas que mejorar, pues probablemente, Déjame reformularlo, ¿qué es lo que más le cuesta en la profesión de headhunting, que es tan dura en un país como España? Sí, bueno, pues asumir que las cosas seguro que van a ir siempre a mejor. Yo soy bastante positivo, bastante optimista por naturaleza, pienso que todo va a ir a mejor. Y bueno, pues es verdad que en algunas ocasiones, pues cuando surge una adversidad, uno de los dos tiene que tirar un poco hacia adelante, ¿no? A veces lo hace ella y a veces lo hago yo. Cuando la coyuntura es desfavorable y a lo mejor hay alguna, oye, joder, a ver qué nos va a pasar, ¿no? Se preocupa un poco más. Entonces, bueno, pues para eso estamos en el despacho de al lado, y cuando ella está un poco preocupada, pues rápidamente nos quitamos las preocupaciones. Pero fíjate lo importante que es preocuparse y tener dudas, porque es lo que te mantiene aterrizado. Precisamente la primera fortaleza suya que has mencionado. Claro, es que aquí ella es la pragmática y yo el iluso. En el sentido positivo, bueno, sí, sentido positivo de la expresión, ¿eh? No, claro. ¿Crees que está realizada en su trabajo, Sara? Sin duda ninguna. ¿Que es feliz? Yo creo que sí, felicísima, vamos. Es que si no es imposible trabajar 14 horas. Si uno no es feliz y no está motivado y encuentra lo que dicen los expertos, ¿no? La plenitud y el sentido a tu vida profesional, en este caso, si no la tienes, 14 horas diarias, pues, la gente te lo notaría demasiado, no serías efectivo, no conseguirías resultados al final, y ella los consigue y muy buenos. ¿Pero crees que hay cosas que quiere lograr que todavía no ha conseguido? Pues probablemente. Oye, si a una edad como la nuestra, que somos tan insultantemente jóvenes profesionalmente hablando en nuestra profesión, no le quedan cosas por conseguir, sería tristísimo, vamos, no me pegaría nada. Oye, tú eres claramente el hombre positivo. Sí, la verdad es que sí. A veces hasta más de la cuenta, eso me dicen las mujeres que me rodean. Pero tú antes trabajabas mucho con hombres, ¿no? Vienes de grandes empresas como Lucent o como Telefónica, y ahora de repente estás rodeado de mujeres. ¿Notas muchos cambios? Bueno, yo siempre he tenido mujeres en mis equipos, siempre. Me ha gustado que pongan esa visión complementaria, diferente, ese punto de vista que cuando hablas con ellas pues te abren otras posibilidades. Luego hacen una cosa fenomenal, que es la mediación y la negociación. La capacidad de influencia y la persuasión son fundamentales en nuestro trabajo, en el trabajo que hacemos ahora y en el que yo he hecho toda mi vida como director de recursos humanos. Cuando los conflictos se complican, vamos a decirlo así, el que entre una mujer por medio a suavizar las cosas, a poner aceite, a encontrar vías de acuerdo y a poner paz, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Pues es súper práctico. Yo he tenido hasta directoras de relaciones laborales en mi equipo que negociaban con los sindicatos, y a veces eran sindicatos pues que no eran fáciles, ¿no? Las mujeres tienen ahí una mano izquierda que los hombres muchas veces nos falta, hay que reconocerlo. ¿La de Sara es buena, mano izquierda? Tiene una mano izquierda fantástica, como vamos. ¿Y la derecha cómo es? Bueno, pues también hay que tenerla. Tampoco diría yo que sea la persona que más le tiembla el pulso de las que he conocido. O sea, que cuando hay que decidir algo, pues, chicos, ¿qué vamos a hacer? Sara Bigger, ¿te ves como te ve Plácido? ¿A ti misma?
¿Te ves tú así? La verdad es que Plácido me conoce muy bien, ¿no? Una persona que le gustan las personas, que llevamos casi 8 años juntos, lógicamente te conoce. Hay facetas, evidentemente, fuera de la oficina, pero ya es mucho tiempo. Y en lo que ha reflejado, primero darle las gracias, porque creo que ha sido muy positivo. Pero es cierto que él es una persona optimista, que siempre entra con una sonrisa en la oficina y que es muy difícil echarle para abajo, lo cual, siendo socios, es algo fundamental. Un apoyo que tienes ahí, que sabes que siempre puedes contar con él, para mí eso me da mucha fuerza. Para esas 14 horas, que a veces con los vuelos incluidos se transforman en más y que te hace que intentes dar todos los días lo mejor de ti misma. Pero ¿qué más cosas ves en ti misma que no hemos escuchado todavía? Me ha gustado que diga que soy curiosa en el sentido amplio, porque para mí hay otras actividades, por ejemplo, impulsar los temas de mujer directiva. Yo soy muy activa en la Cámara de Comercio también francesa, teniendo la oportunidad de conocer otras culturas, otras maneras de gestionar que me dan la posibilidad después de entender a mis clientes y a mis candidatos, participando en el Club de Excelencia en Gestión, haciendo que las cosas se muevan. Entonces, este trabajo te da la oportunidad de tener que conocer a muchas personas y entenderlas, y eso alimenta mi mente. Yo creo que eso es una de mis características de las que yo misma aprecio. Y si pudieses cambiar una cosa en ti, Sara, ¿qué cambiarías? A veces empiezo proyectos con mucho ímpetu que quizás debería haber esperado para empezarlos, porque son demasiado grandes y hubiese tenido que montarlo un poco mejor. Y entonces esa pasión que le pongo en las cosas, pues, y que, como ha dicho Plácido, se nota, pues a veces he aprendido cada vez más a controlar. Cuando lo descubres, ¿qué haces? ¿Cómo lo gestionas? El proyecto es demasiado grande. ¿Lo abandonas instantáneamente o...? No, nunca abandono. Es que yo tengo un apellido alemán y tengo un cuartelón alemán importante. Entonces, la responsabilidad también me parece otra de mis características. Por eso a veces me preocupo, porque me parece importante cuando eres socia de una firma empresaria, estás trabajando en una empresa, lo que debes de sacar adelante lo debes de sacar y no hay que olvidarlo nunca. No, pero a veces hay que saber parar en el momento adecuado y volver a reflexionar sobre el tema, cómo se deben hacer las cosas. Yo creo que esto es fundamental en la vida y que a veces en España nos tiramos demasiado sin haber reflexionado, y cada vez más la edad, a pesar de que seamos tan jóvenes, ya tenemos unos años, me ha enseñado a lo importante que es reflexionar antes de dar pasos. A dejar de ser tan superwoman. Bueno, muchas gracias por el piropo. Si me tuviera que definir a mí misma, soy tan empujadora que empujo en todos los sentidos, ¿no? Pero intentamos siempre hacerlo y a veces sale bien y te lo reconocen, otras veces, te paras, ¿no? Seguro que muchas personas se han quedado con esta frase que acabas de pronunciar hace un instante. Sara, me gusta hacer que las cosas se muevan, pero ¿qué te mueve a ti a hacer eso? Pensar que somos capaces de mover al mundo, y cuando tienes ideas no puedes dejar que se queden dentro de ti, y muchas veces yo soy muy integradora. Me encanta contar con personas. Estamos organizando una conferencia dentro de unos días y hemos puesto que queremos que hable el público. Es que cada vez me parece más importante que estemos todos. Por eso me gusta la radio, las personas que están oyendo, que eso mueva a otros, porque al final todo cala. Y para mí es una fuerza que tengo dentro y que no puedo dejar que se pare. ¿Y qué piensas cuando escuchas esa frase, cambiar todo para que todo siga igual? Me horroriza. Pero yo creo que estamos cambiando. Yo creo que estamos en un momento de cambio. La sociedad digital, la crisis, este mundo con mucha más libertad de la que teníamos antes, estamos cambiando. Yo creo que estamos viviendo un cambio de era y a mí me gustaría aportar. Bueno, se te nota incansable, ¿eh? Mi madre dice
que cuando Sara dice que está cansada, otros estarían muertos. Y eso es un poco cierto, pero no tiene ningún mérito. Yo soy así. Y... Desde luego. Estamos en un cambio de era. Hay cosas que cambiar. Seguramente la crisis nos ha forzado a cambiar muchas de ellas. ¿Qué es lo que te gusta de lo que hemos dejado atrás por la crisis, de lo que hemos tenido que perder gracias a la crisis? Yo creo que estamos cambiando hacia más valores. Hemos vivido una época donde los valores no estaban de verdad en nuestro ADN. Creo que la crisis, el volver a los básicos, el que no haya tanto dinero en el circuito, los problemas de corrupción, nos están haciendo reenfocar en lo que de verdad es importante para las personas, que es la persona. Y para mí eso es un cambio muy positivo. Y esta transferencia de vida hacia el mundo digital, ¿cómo nos está cambiando? Yo creo que está cambiando mucho. Vamos a seguir siendo personas y, de hecho, los estudios de los sociólogos dicen que los más digitales son los que ahora mismo tienen su huerto en su terraza de una ciudad como puede ser Madrid, que son los que hacen también punto y tricotan porque no quieren perder esa cercanía con las cosas tradicionales. Entonces, yo no creo que tengamos que pensar en que esta sociedad digital nos lleve a un mundo robotizado, no. Pero lo que es cierto es que nos está dando más facilidad, por ejemplo, para poder ser capaces de hacer más cosas no estando ubicados en una oficina. Y ahí hilo con mi preocupación con trabajar por objetivos y poder trabajar desde casa, desde otro sitio, con el móvil, con un iPad, con un ordenador, que esa flexibilidad nos va a procurar muchos beneficios. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. La otra cara de esta transformación, y a muchas personas les preocupa, es que podamos extender la vida laboral, la vida profesional hasta límites donde la vida privada debería respetarse, ¿no? Que se rompan esas barreras, ¿no? Que se salte a la vida entre las personas, ¿no? Las relaciones entre las personas. No sé si ese riesgo lo sientes o no lo sientes. Bueno, desde nuestro trabajo, por ejemplo, en Liderstras, al final tienes que hablar con muchos clientes, con muchos candidatos. El teléfono es una herramienta que ahora nos ha facilitado el poder hablar a cualquier hora con ellos. Yo creo que hay que ser inteligente. Evidentemente no puedes llamar a las horas que no toca y que ese es un proceso de aprendizaje que tendremos que hacer todos, cada uno en nuestro trabajo, pero que nos aporta más que nos resta. Claramente creo que sí, y he visto, por ejemplo, una evolución en esos mails que te llegaban el sábado y el domingo a que ahora no llegan. La gente los prepara y los manda el lunes a las 8 de la mañana. Bueno, yo creo que evidentemente el aprendizaje lo tenemos que hacer entre todos, pero es mucho más positivo lo que hemos obtenido que lo que hemos perdido. Sin embargo, todo el tema de la tecnología trae crisis, ¿no? En el sector de recursos humanos ha generado la impresión de que las empresas podían encontrar a sus candidatos ellos solos con los perfiles de las redes sociales. Esto ha tenido que afectar a vuestro negocio. ¿Cómo enfocas las crisis? Las crisis de los socios, las crisis de los negocios que cambian, las crisis de la economía que se cae y todo el mundo corta los servicios de recursos humanos primero. ¿Cómo son las crisis para ti? Bueno, contestándote primero sobre LinkedIn y nuestro sector, Plácido y yo hemos comentado eso mucho. Al final, nosotros tenemos evidentemente una herramienta más que se puede utilizar cuando haces una búsqueda porque hay más información en el sistema. Pero nosotros lo que le damos es una reflexión. No me lo vendas, Sara, porque yo te lo compro. Yo quiero hablar de cómo tú enfrentas esa y las demás crisis que van apareciendo en la vida.
Pues mira, reflexionando sobre lo que está pasando. Por eso vuelvo a mi comentario anterior. Yo creo que tenemos que pensar más y hay que encontrar esos momentos de pensar. A veces en el avión, cuando no hay móviles ni hay tecnología de la que puedas tirar y te puedes, porque te hacen apagarlo. Cuando vayas a despegar ni siquiera puedes tener el ordenador abierto. Ayer volví de Bruselas y nos tuvieron 1 hora en el avión antes de salir y no se podía. Entonces te da tiempo a pensar. Tienes que hacer ese ejercicio. ¿Y en qué piensas en esos momentos en los que te han obligado a dejar de trabajar? Pues mira, pienso de cosas que he hecho que a lo mejor no son las que estaba pensando que debería haber hecho y cómo reenfocarlas, y pienso mucho en el futuro. La verdad es que me proyecto mucho en el futuro. Y así van saliendo proyectos, porque sí que es cierto que si nunca tienes tiempo para pensar, te come el día a día. Y yo soy, como en ese cuarterón alemán, organizada y promotora, entonces sí que adelantándote estás viendo lo que puede pasar y te ayuda mucho a superar una crisis con ese proceso de autoconocimiento y reflexión que yo creo que deberíamos de instaurarnos sistemáticamente. Y a esa misma pregunta, ¿cómo responde Plácido? ¿A cómo enfoco las crisis? Y a la segunda, ¿qué haces cuando te obligan a dejar de trabajar? Pues la verdad es que cuando me obligan a dejar de trabajar, a veces me dan una alegría. Porque dejar de trabajar... O sea, no reflexionas, haces... Bueno, a veces simplemente lo disfruto y aprovecho para hacer otras cosas, para dedicarlas al ocio y a la relación con los demás desde una perspectiva no profesional, sino de cultivar las amistades y hablar con la gente que habitualmente uno no habla cuando estás siempre con el tema profesional de por medio, que la verdad es que es la mayor parte de nuestro tiempo. Aquí hay una gran diferencia. ¿Y en la gestión de la crisis, cómo respondes tú? Yo me la suelo tomar con bastante tranquilidad, la verdad. Y eso me parece que es hasta un poquito más de la cuenta en comparación, sobre lo que sería deseable, ¿no? Yo es una actitud eso, una decisión consciente, tomárselo con tranquilidad. Yo me lo tomo con tranquilidad, conscientemente, porque soy tranquilo. Recordemos que a mí mi nombre me lo puso mi padre porque Plácido. Ya cuando nací despuntaba y en mi familia todo el mundo me lo dice, ¿no? Qué bien te han puesto el nombre. Qué bueno. Entonces, pues yo no lo puedo evitar. Soy Plácido y en todos los sentidos, pues lo demuestro en mi vida, porque es que no es por ser coherente intencionadamente, yo creo que es que simplemente me sale. Con lo cual yo me tomo las cosas con bastante tranquilidad y filosofía. Y tengo una tendencia a pensar que lo mejor está por venir y que las cosas, pues seguro que no van a terminar tan mal como parece. Esto es una actitud ante la vida que he tenido siempre, la verdad. Y a veces, pues a lo mejor tenía que haber estado un poquito más alerta y otras veces me llevo algunos chascos por este... No quiero que parezca el optimista enfermizo de que se hablaba de alguien que mandó durante un tiempo en este país, porque me parece que tenemos muy pocas cosas en común, la verdad. Entonces, pero no se llamaba Plácido. No, efectivamente. Oye, parecéis lo que dicen en inglés un match made in heaven, ¿no? El optimismo y la preocupación, el relajarse y la construcción, ¿Cómo os encontrasteis? Pues por casualidad, por una tercera persona. No fue un cazatalentos el que os unió, ¿no? No lo fue, pero podía haberlo sido y hubiera sido muy eficaz, la verdad. En este caso, el cazatalento fue un antiguo socio que teníamos en la firma y que era socio de Sara antes. Yo me dedicaba a otros menesteres y él fue el que me propuso pues unirme a Leaders Trust primero y ya me presentó a Sara y así nos conocimos en una comida que organizó un antiguo socio de nuestra firma. O sea, que fue tu predecesor. Bueno, predecesor, en realidad éramos socios los tres y ahora pues somos... No le quitaste el sitio. No, por Dios, faltaría más. No, él se marchó porque quiso cuando ya le llegó la edad, pero no fue por otros motivos. Hoy nuestra invitada es Sara Bigger, socia directora de Leaders Trust. Es especialista en algo que puede sernos muy útil para compartir en este momento de la radio.
Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que faltan líderes? ¿Cómo buscamos un líder, Sara? ¿Dónde empezamos en los primeros contactos a saber que estamos delante de alguien con potencial de liderazgo? ¿Qué le identifica? ¿Cómo empieza a verse eso? El liderazgo tiene muchas caras, entonces nosotros empezamos por entender lo que necesita nuestro cliente, la empresa para la que estamos buscando, porque líderes los puede haber más fácilmente identificables o menos, y también tienen que compensar a los equipos. Los equipos tienen que ser complementarios y en un equipo muy organizado a lo mejor el líder que necesitan es muy creativo, o en un equipo lleno de creatividad necesitan a alguien muy organizado. Por eso a veces esta pregunta de ¿es que yo soy mejor o peor? No, es que todos tenemos cosas que aportar. Y nuestro trabajo como headhunters no es solo encontrar una persona aislada, es integrarla en una organización, y esa es muchas veces la dificultad y el valor añadido que tiene que poner un headhunter. Entender a su cliente muchas veces no es fácil. Todos sabemos que entender al que tenemos delante hace falta de verdad poner el interés para que extraer lo que necesita y después identificar, después de unas técnicas, habilidades, desarrollo de competencias, pero saber que esa persona podrá ser la que esté en ese equipo. Y liderazgos los hay diferentes. ¿Quién es el líder que más te ha impactado en tu vida? Por no irnos muy atrás, voy a decir que ayer tuve oportunidad de hablar sobre Hillary Clinton. Me parece que es una mujer que el hecho de que esté ya haciendo carrera para ser candidata a presidenta de los Estados Unidos denota una fuerza que para mí es maravillosa. Con sus luces y sus sombras, me parece que es una mujer que ha demostrado una gran capacidad. Yo estaría encantada de que llegase a ser la que estuviese en esas elecciones, y como no me quiero ir muy atrás y no quiero hablar de Napoleón Bonaparte, que me parece que fue el que sí que cambió el mundo, y como soy muy francófona, pues siempre lo tengo ahí en la retaguardia, pero Hillary Clinton hoy diría que sería una persona a destacar para mí. Pero ¿y qué destacas de Napoleón? Que también es interesante. Pues mira, a mí me parece que Napoleón tenía una idea en la cabeza, tenía la idea de que por ejemplo, había que hacer un código civil que unificase la maraña en la que se encontraba su país en aquel momento a nivel legislativo, donde cada uno, la ley no era una para todos, sino que había muchas. Lo decidió, lo impulsó, se arriesgó y lo hizo. Y de hecho lo hemos heredado aquí. Un hombre que organiza un país como aquí tenemos provincias, pues allí departamentos. Un hombre de Estado. Para mí fue un gran hombre, se equivocó, guerreó, hizo que muchos millones pues no tuviesen una vida feliz, pero hizo otras cosas y dejó algo para la posteridad que creo que es muy importante. Pagó un precio por conseguir un bien común para todos sus seguidores. Bueno, a mí esto me parece que le valió la pena a pesar de haber muerto en Santa Elena. En el caso del liderazgo de Hillary Clinton, lo que han destacado los medios de comunicación de su irrupción con esa fuerza que citas, Sara, en la carrera a la presidencia de los Estados Unidos, es la idea de que ella cree que el país necesita un campeón que le defienda. ¿Qué mensaje de líder, qué clase de mensaje de líder es este? Un campeón. Yo creo que todos los que quieren tirar del carro quieren ser los campeones y quieren que su carro llegue el primero. Yo creo que además Estados Unidos, pues como gran potencia en el mundo, ya no sé si decir la más importante, ahí tenemos a China, pero evidentemente ha ejercido un liderazgo que ellos pretenden mantener. A mí me parece lógico que Hillary piense que hay que seguir defendiendo esto. ¿Puede eso ser una característica muy femenina? Defender. Nosotras somos muy de defender nuestra familia, nuestro entorno, nuestra gente.
yo creo que tenemos ahí una herencia genética que nos hace que eso sea algo fundamental de cómo enfocamos nuestra vida. El liderazgo femenino, por lo tanto, ¿tiene ese componente de defensa en casi todos los casos? Yo creo que sí. Yo el otro día comentaba en un tema de mujer directiva que las mujeres muchas veces no peleamos por nosotras mismas, no pelean esas mujeres que están en los 30 y que tienen que levantar la mano, darse visibilidad y no son capaces de hablar alto y fuerte y decir, oye, yo me voy a atrever, y en cambio por un hijo suyo son capaces de dejarlo todo, ir al colegio y decirle al director del colegio que cómo está pasando esto por mi niño. Entonces, bueno, deberías hacerlo por ti, ¿no? Y entonces esa defensa sí que creo que lo que tenemos que aprender es hacerlo por nosotras mismas. No digo que todas no lo sepamos, vaya, yo en esto ya también aprendí, pero sí que creo que el defender es algo muy femenino. Oye, y volviendo a ti en particular, Plácido, ¿en qué se parece más a Hillary, Sara, y en qué se diferencia más? Qué pregunta más difícil, Pino. ¿Qué pensabas? ¿Que venías a ver preguntas fáciles? No, hombre, con Hillary la verdad es que hemos quedado varias veces, pero al final hemos tenido que cancelar las citas. Nunca nos hemos llegado a ver. Bueno, de lo que ves en prensa, Hillary la tenemos muy vista, la vemos mucho porque está arriba. Sí, Hillary yo la veo más como miembro de la monarquía americana, ¿no? Que como tenían antes a los Kennedy, luego tenían a los Clinton, ahora parece que por los Bush, ahora tienen los Clinton también. Bueno, pero ella es la malvada de la monarquía, no te me vayas. ¿En qué se parece Hillary a Sara y en qué se diferencian? Bueno, yo creo que las dos tienen una personalidad notoria, no dejan indiferente cuando las conoces, son mujeres que se hacen percibir, tienen fuerza, tienen carácter, comunican con vehemencia, con fuerza, ¿no? Saben, seguramente que será muy persuasiva también Hillary Clinton, supongo. ¿Y en qué se diferencia? Donde está, ¿no? Pues no lo sé, me cuesta mucho responder a esa pregunta, la verdad. Sara, ¿qué te falta que tenga Hillary? ¿O qué le falta a Hillary que tengas tú? ¿Qué me falta a mí que tenga Hillary? Esa pregunta puede ser formulada: ¿qué admiras de Hillary? Por lo tanto, ¿qué desearías incorporar a tu vida? Bueno, yo estuve una pequeña etapa de mi vida en política. Es una de las mejores etapas de mi vida, donde creo que pude aportar desde la sociedad civil, estando allí, trabajando en la administración de la Junta de Castilla y León y promoviendo mucho. Promoviendo inversiones para Castilla y León, promoviendo planes con las empresas. Yo, como vicepresidenta de la Agencia de Desarrollo Económico, tenía realmente qué no es desarrollo económico. Entonces, todos los directores generales se sentaban en mi comité de dirección y pudimos impulsar muchísimas cosas. Proyectos, inversiones que trajimos a Castilla y León y, por lo tanto, es una parte que siempre tengo ahí, que me encanta, que sigo colaborando con ellos cuando se puede, porque creo mucho en ese intercambio de sociedad civil, lo que aprendes fuera a lo que podrías aportar dentro. Y creo que sería una de las fórmulas que funcionaría en este país en los tiempos que corren. No es muy normal escuchar este tipo de cosas ahora, cuando la política y el trabajo del servicio público no está muy bien visto por las experiencias de algunas personas. Bueno, yo creo que nos quedamos con los casos desafortunados de corrupción y de mala gestión. Yo creo que hay muchas personas en política que dan el 200%. Creo que habría que reconocérselo a ellos y yo, desde luego, querría poner en valor, porque no podemos vivir sin políticos. Al final, política viene de polis, ciudad en griego. Todos vivimos en una ciudad, en un mundo cada vez más interconectado, y hay que ponerse de acuerdo porque no todos opinamos lo mismo. Entonces, yo aportaría ese plus a lo que nos aporta la política y no solo pensar en lo que nos quita. Plácido.
Pues yo creo que Sara es un excelente ejemplo de cómo se puede entrar y salir de la política desde la iniciativa privada o desde la empresa privada y hacer las dos cosas bien, en un sitio y en otro. Y ella pues ha tenido mucho éxito en su trabajo en empresas privadas, como es el caso actual, y sin embargo, pues cuando estuvo los años que estuvo en política, pues también lo hizo estupendamente y con toda naturalidad y toda normalidad. No nace uno para ser político hasta la jubilación, ni lo contrario. Ese tránsito debería ser mucho más frecuente. Lamentablemente en nuestro país no lo es y ya nos gustaría que lo fuera, desde luego, con más casos como ella. Porque hay un problema de puertas giratorias, quizá. Sí, pues quizás sea eso, o quizás sea que los aparatos de los partidos, que son los que alimentan realmente los puestos de la función pública, en una parte muy relevante, sobre todo la de arriba, pues están pensados, están diseñados para fomentar desde abajo el que la gente crezca dentro de los partidos, pero con una visión mucho más endogámica y, la verdad, mucho más estrecha de la realidad. ¿Cuál sería tu solución, Sara? Yo creo que deberíamos de repensar el sistema, deberíamos poner en valor desde que los niños están en el colegio lo que aporta, y lo que es cierto es que no deberíamos de encasillar solamente la carrera política, sino que hubiese entradas y salidas, y quizás hay un problema de salarios ahí que deberíamos de repensar y ser más honestos con lo que pasa, y así podríamos contar con el conocimiento de la sociedad civil y con el de los políticos, que también lo tienen. Estamos en Intimidades de Liderazgo hablando con Sara Bigger, socia directora de Leaders Trust, Alto Partners, que ha traído consigo a uno de los hombres que mejor le conoce, que es Plácido Fajardo, su socio, en esta aventura de cazatalentos en la que ¿cuántos años lleváis trabajando ya? 7, decíais. Juntos 7. 7. Yo llevo desde el 2002, empecé, o sea que ya 13 años. 12 más 1. Cuando eras pequeña, Sara, ¿te imaginabas que ibas a estar haciendo esto? No. ¿Qué te imaginabas? ¿Lo recuerdas? Pues la verdad es que siempre me ha gustado el mundo de la empresa y siempre el de la política, ambos dos. Pero llegar a ser headhunter también surge muchas veces después de diferentes experiencias, cuando ya puedes aportarle a los que serán tus clientes. Y fue en el transcurso de una entrevista con un headhunter cuando él mismo me dijo si no había pensado en que yo podría aportar. Y como he dicho que a mí me gusta aportar, pues esta fue la pregunta clave y dije, ¿por qué no? Me gustan las personas, creo que esto, como en los médicos, es muy importante. Me gusta escuchar para entender al que tengo enfrente. Conozco a muchas empresas, he podido trabajar en diferentes ámbitos antes, lo cual pues te hace entender los perfiles en los que estás trabajando. Y me lo plantearon, llegué a casa. Me senté con mi marido, que creo que también es importante hablar de él, y me dijo, ¿por qué no? Has hecho muchas cosas, ¿por qué no lo intentas? Y estoy encantada, la verdad. ¿Cuántas cosas consultas en tu casa del trabajo? Bueno, en casa comento cosas del trabajo. Mi marido, aparte de todo, es economista y fiscalista, y siempre cuando trabajas en una empresa que es una pyme, en definitiva, tienes muchas cosas del día a día que consultar y nos da buenos consejos. Hablas en plural, ¿no? Plácido asiente. Sí, porque nos apoya en la labor financiera y contable de nuestra organización, con lo cual estupendo. ¿Y funciona entonces? Sí, sin duda, vamos, de maravilla. ¿Has soñado, Sara, con ser ministra, incluso alguna cosa más? Pensando en que tienes una vocación política que no parece del todo realizada, a pesar de este paso, de esa experiencia corta en la Junta de Castilla y León. Yo creo que ser ministro es una enorme responsabilidad y nunca he pensado en ser ministro. Me parece que es algo a lo que uno tiene que ir llegando. Lo que sí he pensado es poder colaborar
en lo amplia que es la administración y en la política, evidentemente. Ahora mismo ya llevo muchos años dedicándome a otra cosa, pero sí es verdad que mi corazoncito está ahí, que colaboro cuando me llaman y que creo que también desde la sociedad civil se puede aportar mucho a. He preguntado soñado. La pregunta era soñado. Bueno, pues por soñar sí. Bueno, sí. Podemos soñar, sí. Soñar que no quede, ¿eh? Por soñar que no quede, exacto. Oye, También sueño, que parece que solo trabajo y que solo sueña Plácido. Yo también sueño. ¿y con qué sueñas? Siempre con viajes. ¿A dónde? Es que ha dicho que cuando yo voy a un aeropuerto voy con tanta facilidad. Mi marido tenía una frase, decía, bueno, la mejor diversión es llevar a Sara a un panel de salidas en el aeropuerto de Barajas, porque entonces ya se desboca. Ya dice, bueno, ¿cómo es posible que no me esté yo yendo a Nueva Zelanda? ¿No? Pues sí, a mí viajar me aporta muchísimo, me encanta entender otras culturas, me divierte probar todas las comidas, aunque luego decida que no son las mías. Me encanta ver qué es lo que está pasando en otros sitios y la verdad es que después de mis hijos, porque son lo que son, diría que viajera hasta la muerte. ¿Qué dirías? ¿Qué grandes cosas has aprendido con tus viajes? He aprendido que uno es feliz en muchísimos sitios, que no hace falta comer solo huevos fritos con chorizo para pensar que comes muy bien, que la gente tiene otras necesidades que también son importantes y te da muchísima apertura de miras. Me gusta mucho hablar de diversidad porque yo creo que soy una persona muy abierta. Me sorprende cuando la gente no lo es y me gustaría que viajando todos entendiéramos que al final España es muy pequeña, que somos ciudadanos del mundo. ¿Cuál es el viaje que más te ha marcado? He hecho muchos viajes, me han marcado algunos en Sudamérica porque ver la pobreza de los niños y entender cuando hablan en tu propio idioma me ha dolido mucho no poder hacer más cosas, por eso me parece bonito poder trabajar con las ONGs que actúan allí. Me impresionó mucho China y India porque entendí que somos tan distintos y al final habitamos en el mismo planeta, pero que no desayunan lo mismo que nosotros y que no les gusta la leche y que cómo pueden desayunar eso me dejó impactada, ¿no? La enorme diferencia y debo reconocer que viajes que me han gustado es que en Europa he aprendido mucho y me quedaría siempre de donde nací. Sí. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Madrid. Digo que cuando aterrizo aquí lo único que siento distinto es que sé que hay gente que me espera, que me quiere y que me aprecia. Pero podría aterrizar en muchos otros sitios de Europa y sentirme muy bien. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Los sitios favoritos aparte del que vives? Pues le tengo muchísimo cariño a una ciudad como Florencia, que me aporta muchísimo porque a mí me encanta el arte y me parece que es una ciudad donde se respira belleza. No has tenido problemas con el mal de Stendhal, ¿no? Nunca. Bueno, para mí Italia es un poco mi segundo país. Aprendí italiano muy de pequeña y entonces me siento allí enormemente cómoda. Pero después diría que en París y en Londres me encanta estar. Y luego una mención muy especial a Nueva York. Nueva York para mí tiene una fuerza que yo percibo en todo lo que hay y me encanta. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. ¿Has tomado muchas decisiones importantes mientras viajabas, cuando no estabas en el lugar en el que quizás deberías hacerlo? Sí, nosotros somos un grupo que es Alto Partners que está en 32 países y viajamos con cierta frecuencia a vernos. Y eso me ha hecho ser enormemente integrativa con mis socios de todo el mundo, con Plácido por supuesto, pero también he conseguido que trabajemos
siendo de verdad socios, colaborando las oficinas. Y eso me lo ha dado mucho el viajar. Me lo ha dado mucho que tenemos socios internacionales que te piden cosas fuera y tienes que de verdad colaborar y compartir el proceso, que son procesos difíciles, con Sudáfrica, con Alemania, con Holanda, con Estados Unidos. Y la verdad es que he tomado muchas decisiones, sobre todo que me han ayudado a estar más juntos y a entenderlos y a ser capaces de colaborar en profundidad, no solamente en lo superficial. Suena que aterrizas lista para trabajar, pero cuando estás en el aire, ¿cuál es la decisión más importante que has tomado desde un avión? Ser de verdad headhunter. Decidí cuando me ofrecieron serlo, visité por primera vez la oficina de Alemania y cuando volví de Alemania, después de ver cómo se trabajaba, decidí que era una opción de vida y aquí llevo 13 años. Cuando hablas, Sara, de colaborar de verdad, ¿nos da la impresión de que colaboramos de mentira muy a menudo? Que cuando nos dices ser socios de verdad, ¿significa que lo que estás encontrando a tu alrededor es muchos socios de mentira, de mentirijillas? ¿Hay falta de autenticidad en la forma de trabajar, notas? ¿Esto te molesta? Yo sí que creo que en el mundo en el que vivimos tocamos poco profundamente a los demás, a los socios, en las relaciones, por muchas razones, por temas culturales, porque nos protegemos, cuando desvelamos, como en este programa, que estamos diciendo cosas que yo nunca se me hubiera ocurrido cuando llegábamos que iba a decir en la radio. Pero creo que, por ejemplo, entre Plácido y yo, aunque somos complementarios y diferentes como ha hecho él, pero hay muchas cosas que compartimos y tenemos claro que somos muy iguales y que tenemos esos valores en común. Entonces, eso sí que me hace sentirme que estamos 2 escalones más abajo, enganchando de verdad. Pero no sé si has terminado de responder a la pregunta, ¿eh? Si crees que fuera hay mucha superficialidad, pues sí. Desafortunadamente me gustaría decir que no, pero creo que sí. Por eso he dicho antes que creo que vamos más a una sociedad de valores y espero verlo y espero dejárselo esto a mis amigos y a mis hijos para que se encuentren un mundo un poco mejor. Plácido. Sí, bueno, yo también quería añadir una de las cosas que ha dicho ella, abundando en ello, en cuanto a nuestras relaciones internacionales y lo efectiva que es nuestra relación con los socios. Esto no en todos los países, son 30 y tantos los que estamos en nuestra alianza, no todos los países son igual de activos y de proactivos relacionándose entre ellos. Nosotros llevamos ya creo que son 4 años recibiendo o bien la medalla de oro, de plata o de bronce que nos damos dentro de nuestra organización en la reunión anual. Nos damos un premio a la oficina que más actividad internacional ha generado hacia afuera. No ha recibido, sino ha generado. España es un claro país exportador de proyectos en nuestra firma, cosa inusual y que tampoco nos correspondería por nuestro tamaño. Y sin embargo, la actividad nuestra con nuestros clientes españoles, acompañándolos en su peregrinar, que muchas veces es bastante tortuoso, internacional, buscando gente en sitios recónditos, pues le ayudamos con nuestra red. Y entre ella y yo, todos los años, sumando los proyectos que entre los dos vendemos o que fomentamos en nuestros clientes, siempre estamos en el top 3. Durante los últimos 4 años nos han dado siempre. Bueno, a mí no me sorprende nada. No me sorprende nada sabiendo que lo más importante para vosotros es aportar. Sí, es coherente. Y lo hacemos, es verdad. Y uno de los motivos de este programa es que pensamos que en la intimidad es donde se hacen las mayores aportaciones, ¿no? Por eso te estamos haciendo tantas preguntas que no pensabas contestar. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto entrar en materia, en general? Probablemente necesitamos aprender a hacerlo, porque yo creo mucho en la educación, y después nos protegemos. El mundo ahí fuera es duro. Y te puede tocar que te ataque alguien que no pensabas, entonces tenemos la tendencia a que no desvelamos demasiadas cosas, lo cual muchísimas veces nos hace pues vivir un poco a medias, ¿no? ¿Y ves diferencia entre las mujeres y los hombres que entrevistas para trabajar? En una entrevista uno se lo juega todo, ¿no? A la hora de buscar un nuevo trabajo,
¿Ves que se defienden más o se protegen más hombres o mujeres, o crees que cada uno es distinto? ¿Son más educados? No te diría que más hombres y mujeres. Quizás, claro, conmigo las mujeres tienen una relación muy especial porque estamos hablando de mujer a mujer. Y yo la verdad es que también tengo otro récord, que es haber colocado a muchas en puestos de dirección. Y por lo tanto yo quizás no sería la persona, porque a mí me gusta entrevistar abriendo un vínculo de comunicación fácil. No soy una entrevistadora dura. Me parece que cuando, como en este entorno, estamos hablando de intimidades, hay que ponérselo fácil al interlocutor. Y conmigo la verdad es que no. Es más el tipo de persona, ellos y ellas, que sí que los hay, pero no tanto. No sé si Plácido puede tener otra opinión en ese sentido. ¿La tienes, Plácido? Pues la verdad es que no. Para mí es exactamente igual entrevistar a una mujer que a un hombre. Pero sabéis que los estudios científicos apuntan a que las mujeres buscan conectar en la comunicación, mientras que los hombres buscan establecer el estatus. Probablemente las motivaciones profundas de género científicamente sí que se ven distintas. En la forma, en el estilo, la mujer a veces es más empática y es capaz de comunicar, de conseguir la afinidad con el entrevistador de una manera más hábil que el hombre. Es verdad, eso sí que puede ocurrir. Hombre, el buen entrevistador debería de prescindir de exclusivamente los aspectos formales para entrar en lo sustancial de la decisión que al final tienes que tomar, que al final cuando tú terminas de entrevistar a una persona, y nosotros vemos cada uno entre 400 y 500 personas al año, entrevistas, pues más o menos, aproximadamente, cuando tú terminas la entrevista tienes que levantar el dedo como los romanos o bajarlo. Esa es la decisión. Es decir, esta persona va a continuar adelante o no en función de que cumpla los requisitos que me pide mi cliente. Razón de más para estar a la defensiva, ¿no? Bueno, para estar... Digo yo, no sé. Ahí hay candidatos, cada candidato es un mundo y cada persona es un mundo, y yo no haría generalizaciones por género. Me parece que es pobre ese argumento, sinceramente. Yo jamás he hecho ninguna diferenciación, ni en las empresas que he trabajado. ¿Tú no la ves? Ni la veo jamás en los candidatos. Pero es que además en mis clientes, y yo aquí rompo una lanza porque, no sé, a veces creo que llevamos más allá de lo que es justo. Yo no he visto en mis clientes, y tengo que pensar bastante para encontrar algún caso en el que haya habido una preferencia ostensible hacia el hombre versus la mujer. Sí he visto lo contrario, Es decir, tiene que haber mujeres en la terna finalista sí o sí. Esto nos pasa bastante frecuentemente y me parece bien que nos animen a hacer un trabajo más exhaustivo teniendo que encontrar candidatos que además también sean mujeres. Pero yo no veo, por lo menos en los puestos directivos en los que nosotros nos movemos, que son puestos ya de niveles de ciertos altos, yo no veo, de verdad, no lo veo, y a mí me encanta proponer igualmente mujeres que hombres, no hago ninguna diferenciación, sinceramente lo digo, ¿eh? Y Sara tampoco, por supuesto, vamos. Una pregunta de intimidad y liderazgo con la que no me voy a quedar en el bolsillo de ninguna manera. Y es algo comprometida, Sara. Vamos a respirar profundo entonces. ¿Qué ocurre si tú sabes que el perfil de alto ejecutivo, de talento que te está pidiendo tu cliente, no es el que tu cliente necesita? Tú estás viendo su organización, la has estudiado, la conoces, sabes perfectamente qué alto ejecutivo necesita. Y te está pidiendo uno que tú estás segura que no es. ¿Qué haces? Yo creo que hay que ser honesto, y nuestro trabajo como consultores es precisamente ayudar al cliente a comprender cuál es el buen perfil que necesita. Y eso no se consigue diciéndole no. Aquí se ha utilizado la palabra influencia y persuasión. Yo creo que es muy importante que el valor que nosotros aportemos sea llevar de esa posición a otra, dando nuestra argumentación y muchas veces encontrando incluso aliados dentro de la organización que puedan entender, tener nuestro mismo criterio. Recursos Humanos nos ayuda con los directores generales, con los presidentes. Al final las opiniones, cuando tienes a personas inteligentes delante y abiertas a escuchar, tienes que hacer un DAFO, fortalezas, debilidades, y al final las cosas se consiguen. La honestidad para mí es la base de que nuestros clientes repitan dándonos búsquedas, y por lo tanto nunca le recomendaría a un candidato en el que yo esté convencida de que no vale, porque sería pan para hoy y hambre para mañana.
Sara, ¿cuáles son tus frases favoritas? Esas que te van inspirando tu vida, que te acompañan en tu vida profesional. Soy mala para las frases. Me encantan algunas, pero no tengo esa memoria de saberlos. Para mí, quizás palabras son importantes. Palabras como amistad. Valoro muchísimo tener amigos. Disfrutar. A pesar de que se ha dicho que solo trabajo, soy una enorme disfrutona. Y sonreír. Pero también viajas, ¿eh? Hemos hablado de eso. Y sonreír. Me encanta sonreír. Creo claramente en el poder de la sonrisa y me encanta cuando la ejercen y la ejerzo. No lo ven nuestros oyentes de Capital Radio, pero uno de los mejores regalos seguramente ha sido la sonrisa de Sara Bigger, junto con esta experiencia, con este testimonio, con esto que nos ha contado, esto que ha compartido durante estos minutos con nosotros y con su socio, con Plácido Fajardo. Plácido, has estado plácido, ¿no? Como siempre. Ha sido un placer, gran simpatía la que también nos ha contagiado Plácido en estos minutos. Igualmente. Sara Bigger, socia directora de Leaders Trust Alto Partners, ha sido nuestra invitada. Sara, muchas gracias. Muchas gracias. Yo siempre digo que las sonrisas se oyen por teléfono y seguro que se escuchan por la radio. Gracias otra vez a los dos. Seguro. Hablando de sonrisas, la de Pino Bettencourt siempre se escucha por la radio. Sí, pero la mía es distinta. Yo tengo que admitir que la sonrisa de Sara es una sonrisa muy especial. Pino, gracias y hasta el próximo encuentro. No puedo esperar. Y sonrío. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio.